poder estar. Muy bien. Pues miren que el día de hoy quiero iniciar con esta temática. ¿Por qué quiero iniciar un poquito puntual? Precisamente una de los motivos es que me invitaron, desde ayer me mandó una invitación, un compañero. Ellos van a platicar precisamente sobre esta temática del sincretismo religioso. Como ese conocimiento, que bueno, yo, como siempre he dicho, agradezco mucho este sincretismo religioso, porque a través de este sincretismo religioso se ha perpetuado, se ha mantenido esta información, ¿sí? Esta información, este conocimiento de los abuelos. Hoy quiero platicarles precisamente de la organización social, mayordomías, fiestas patronales en los pueblos originarios náhuatl. ¿Se sigue practicando? Sí. Se practican estas mayordomías, una forma de organización social, sí. Pero en específico les quiero hablar un poco más de esta comunidad. La reelaboración y refuncionalización de las creencias en un contexto náhuatl actual, que sería las mayordomías de la localidad de Atlamajalcingo del Río, municipio de Tlapa de Comonfort Guerrero, que es donde yo vivo, donde yo radico, ¿sí? Entonces, yo les quiero compartir esto porque precisamente la temática que vamos a abordar en la gramática habla de esto, habla de, como decimos, mi nombre, mi hogar, mi pueblo, mi deidad, mi energía, mi tonal, mi nahual, mi familia, mi pueblo. En un contexto, esto lo podemos retomar en un contexto occidental, pudiéramos llamarle de esa manera. Pero en un contexto comunitario siempre es de nuestro, que se utiliza el Tocalpan, o Toaltepeyo, nuestro pueblo, Tocoluan, nuestros abuelos, siempre se habla en plural. Y esto por eso les quiero presentar. Bueno, les voy a presentar a grandes rasgos de manera rápida y cómo este conocimiento, nuestro tlamatilis, nuestra sabiduría, lo seguimos perpetuando a través de este sincretismo religioso. Muchos no están tan de acuerdo con esto que planteo precisamente en estas diapositivas. Me dicen, es que por fin, a ver, por fin, ya, decídete. ¿Vas a hablar del conocimiento de nuestros abuelos o vas a hablar de la religión católica? Le digo, no puedo separarlo. ¿Por qué? Porque precisamente está tan arraigado esto con nuestros abuelos y nuestros abuelos prefieren que siga. ¿Por qué? Dice, inclusive los compañeros que yo conozco, dices tú que esa Virgencita de Guadalupe que tenemos en la iglesia, tú no crees en ellos. Los 3 Reyes Magos que tenemos en la iglesia, tú no crees en ellos. Al Cristo que tenemos en el altar, tú no crees en ellos. Le digo, ¿y quién dice que no? Pues yo voy a la iglesia, llevo mis flores de cempasúchil. Me hinco ante ellos, me persino, rezo el Padre Nuestro, rezo el Ave María, creo el credo y lo hago. ¿Por qué? Porque así lo hacen nuestros abuelos. Porque es una forma de proteger esta sabiduría. Entonces, en una comunidad de este tipo, en un contexto actual, pueden decir que la máxima autoridad es el comisario municipal. Pueden decir eso, pero en el pueblo no.
Los que siempre ocupan el lugar, el rango máximo, son ellos. Tlamasque. ¿Quiénes son los Tlamasque? Es un personaje que entrega las ofrendas. Y que les voy a compartir ahorita una anécdota de ese tipo de cómo entregar ofrendas. El cantor le llamamos el que hay en la iglesia, canta las alabanzas para los santitos, pero canta las alabanzas también en náhuatl, para el agua, para el aire, para el cerro, el tepeyolotli, el monte, el río, las piedras, todo lo que encuentra él, le canta también. Pero también va a la iglesia. Está el Cihuatlapastiquel. ¿Quién es Cihuatlapastiquel? La mujer medicina, o esa mujer que le dicen en español, es la partera. Pero no tan solo es partera, no tan solo trae al mundo este nuevo ser vivo. Ella sabe de herbolaria, sabe de levantar la sombra, sabe ofrendarle al fueguito. Xochicoscachíquel, el de Xochicosca, el que sabe hacer collares con flores. Pero no porque, no, simplemente lo empieza a hacer los collares y ya. No, nada de eso. Él hace sus cuentas. Él sabe cómo ofrendar. Y de ahí que están los huehuetlamasque, los señores principales, huehuetlacame. Los señores principales ya pasaron por todos estos cargos que ustedes ven, ya pasaron Topil, ya pasaron de policías comunitarios, de mayordomos de los santos, de los mayordomos de los santos más principales, ya pasaron de mayordomo principal, ya pasaron de comisario municipal, comisariado de bienes comunales, ahora son huehuetlacame. ¿Quiénes son? Son los señores ancianos. Son los que ayudan a la comunidad a guiarlo con su sabiduría. Son los que deciden qué es lo que tiene que hacer el comisario y qué tiene que hacer el comisariado de bienes comunales. Pero muy sobre todo de ellos están los huehuetlacame, los xochitlastosque, los que tienen la palabra florida. Ahora bien, todo esto, los indígenas instauraron, precisamente nuestros abuelos instauraron en medio de sus ídolos las cruces y las imágenes que les habían dado los españoles, jugando a la acumulación, a la yuxtaposición y no a la sustitución. En la religión se practica el paralelismo y no a la sustitución de actividades. ¿Por qué les digo esto? Es para ponerlos en contexto de que cuando ustedes vayan a una comunidad que hable alguna lengua materna, tenga mucho cuidado de poder rescatar ese conocimiento. Porque dice que no a la sustitución, que no sustituimos. Vaya, por ejemplo, en la actualidad en el Estado de México hay una comunidad que se llama Chalma y ahí hay un Cristo negro. Y aquí en la región hay un lugar también, tienen un Cristo negro. Y precisamente encarna o emblema a Tezcatlipoca, que es el elemento de la oscuridad. Ahora bien, he ahí el de tenerlo enfrente de ellos. Pero atrás de ellos están nuestras energías. Aquí en su humilde hogar, pues el altar a mí me lo dejó mi papá, tiene sus santitos, ¿eh? Pero atrás de ellos están nuestras piedritas, nuestras energías. Y no principalmente, es que ya me traje un monolito, mira, es que no. Esas piedritas, las rocas, los vamos a traer a los lugares donde nosotros ofrendamos. Por ejemplo, en el Tepeyolotli. Tepeyolotli es el corazón del monte, es el espíritu del monte. ¿Y lo encarna quién? Ocelotl, el ocelotl. Y de ahí traemos esta piedrita, lo traemos en nuestro altarcito. Cuando no tenemos todo ese tiempo, en la tarde y en la mañana, de ir hasta ese cerro, pero aquí está su esencia en esta roca, y ahí está. No necesito labrarlo, que aparezca aquí Tepeyolotli. No lo necesito. Con esta simple roca yo le hablo Tepeyolotli porque de allá lo traje de su hogar. Está conmigo.
Y quien este peyolote es el espíritu del monte, quien puede hablar con los animales, quien puede hablar con las plantas, con el aire. ¿Eso me empodera? Por supuesto que me empodera. Pero también voy a la iglesia, llevo lo que tenga que llevar para que me ayude de una otra forma a lograr mis objetivos. Muy bien. Y todo esto, le digo yo, al principio yo lo veía de esa forma, ¿no? Yo les platicaba en una charla cuando les decía. Sí, exactamente. Como, como San Juditas y Huitzilopochtli, por supuesto. Y ese San Juditas se ha hecho muy presente en cada uno de los pequeños altarcitos. Sí, representa a Huitzilopochtli. Ahí está. Yo como le digo, por ejemplo, los sacerdotes cuando vienen aquí. Digo, sacerdotes porque han venido. A ver, dice, maestro, a usted lo hemos escuchado, lo hemos visto, que anda allá en el río ofrendando, que vaya al ser. Le digo, claro que sí, padre, yo voy. Pero a quién, a ver, ¿a quién le vas a dejar esa ofrenda? Ve a mi altar, véngase, lo invito a mi altar. Oh, sí, tienes a la Virgen de Guadalupe, tienes a la Virgen de Juquila, tienes a San Juditas, a San Miguel Arcángel. Por supuesto, padre, ahí está. Bueno, que dicen que si soy brujo, hechicero, bueno, es otra cosa, le digo, pero yo aquí estoy. Pero es una protección, sí. San Juditas está, ahí está Huitzilopochtli. Y que si tú le hablas de corazón, te va a hacer un milagro, dice, por supuesto. Y el milagro ya somos nosotros. Huitzilopochtli, Huitzili, Pochtli, el colibrí izquierdo. Mapochtli es el mano izquierda. Huitzili es el colibrí. Pues es la fuerza de voluntad que nos saca adelante, vaya. Pero ahí está presente. Hay un compañero que levantó la mano, adelante, la escuchamos. Yo, maestro, es que, bueno, cuando nos pusieron las imágenes de Huitzilopochtli y de San Judas, o sea, San Judas trae su chimali, trae su, también no sé cómo se llama el arma, y de Macoy. hecho los colores son iguales, o sea, y pues yo ya no lo veo igual. De hecho hay una vecina aquí que tiene un altar y paso y le digo adiós Huitzilopochtli, y nomás se me quedan viendo. Y de hecho la maestra nos comentaba, si se fijan, los devotos de San Judas son aguerridos, y sí es cierto, o sea, tienen, y donde es la iglesia, ay no recuerdo, creo que es San Hipólito, la de San Judas, en Ciudad de México, ahí estaba el altar a Huitzilopochtli, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ese es el sincretismo religioso. Su báculo es como un bastón circular que lo porta precisamente San Juditas. Y yo lo tengo también ahí. No es mío, es de mi papá. Y él me decía, háblales, ahí están. Digo, igual yo le hacía esas preguntas, oiga, pero dice usted que eso no existe. Y usted habla de lo que practicaban nuestros abuelos, usted lo hace. No seas tonto. Ve, no veas con tus ojos, ve con tu corazón y tu mente. No seas tonto. Le digo, bueno, necesito que me enseñes. No, pues por eso, ahí está. Yo no sé cómo se llama. Tú que eres letrado, posiblemente llegues a encontrar. Y ya lo que dice la compañera, empecé a hacer esa relación. Pues sí, tiene muchísima coherencia. Y es lo que hacen nuestros abuelos. No sustituir, sino sumar. Y eso nos hace lo doble, ¿no? También en Churubusco dice que se hace eso. Y en diferentes lugares, hermanitos. Yo le tengo mucha fe a Huitzilopochtli,
pero también a San Juditas. ¿Por qué? ¿Por qué también a San Juditas? No, porque tengo que proteger. Cuando yo les decía, en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, te siguen señalando. Muy recientemente, hace 8 días precisamente, que vinieron los hermanitos, hicimos una iniciación, nos vieron allá y dijeron, mira, llegaron los brujos. Pues, ¿cómo? Pues no fuimos a hacer brujería. Y si es que así fuera, vamos a embrujar para que ya no puedas hablar, ¿no? Entonces, es de esa manera, es que es un poquito difícil a que lleguemos a entender. Pero bueno, ahora les puse estas frases para reflexionar en la lengua náhuatl. Nosotros nos basamos en cómo es la naturaleza y la naturaleza nos enseña a nosotros. Hoy precisamente inicié a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Leí 4 tonales. Les compartí la lectura de 4 tonales. Y hubo una compañera que se repitió al Tepeyolotli. Tepeyolotli, ¿quién es? Se traduce como el señor del monte. Pero yo le llamo el espíritu del monte, el que vive en ese monte, en ese cerro. Un monte, un cerro, es abundancia, es vida, porque nos da medicina, nos da leña, nos da comida, tiene animalitos, hay plantas silvestres que los podemos comer. Entonces es vida. Entonces, dice, entonces maestro, yo soy Tepeyolotli. Sí, tienes la esencia de Tepeyolotli, pero ¿cómo? ¿El señor del monte, el espíritu del monte puede hablar con los animalitos? Por supuesto. ¿Es un gran maestro? Claro que sí. Y entonces, ¿yo cómo puedo hacer eso? Pídele a él, pídele sabiduría. Y estas frases que les voy a compartir aquí, no sé si ya llegó el compañero o el hermanito Miguel. Esto lo presenté en el programa de él, precisamente, en Historia y Cultura, esta parte, esta temática. Cuando le decimos, por ejemplo, una pequeña frase, yo le llamo como esas frases que contienen conocimientos. Y Shinemi Kenat dice, vive como el agua. Miren hasta acá. Shinemi Kenat tiene una coma, esa es su traducción. Vive como el agua. Cuando me decía eso, mi papá le digo, ¿y cómo es? Pues el agua no tiene vida. Tonto, sí tiene vida. ¿Por qué vas a vivir con el agua? Fíjate el río. Fíjate el río cómo hace. ¿Cuál es su comportamiento? El río, ve. ¿A poco el río camina derecho? Ahí está un cerro. Aquí enfrente del pueblo hay un cerro. ¿A poco lo intenta subir el agua para pasarlo? No, ¿verdad? No, digo, lo bordea. Ese es un obstáculo. Pero no se detiene. Va buscando, avanza. Para que vivas tú como el agua, cuando se te presenten problemas, no intentes quitar el problema. Si lo puedes resolver, resuélvelo. Y si no, pues evita ese problema. Pero tú sigue avanzando, nunca te detengas. Eso es lo que te dice. Es ser perseverante, ser disciplinado y tener fe primeramente en ti. Fe, más que fe, es creer en ti, me decía él. Ahora, si al frente está una piedra grande, una piedra enorme, una roca enorme, dice, Amo Shimotelti, no te detengas, no te detengas, rodéalo. Pero me decía mi papá, pero ¿cómo voy a vivir como el agua? El agua fluye, el agua es limpia, transparente, y así sé tú honesto, sé sincero, pero sobre todo, sé humilde. Haz que te necesiten, pero no te ensanches como el guajolote, decía él, es el ego. El guajolote representa el ego.
Porque ¿qué hace el guajolote? Se esponja y siente que es el único ave. Y no es así. Aprende como el agua. Entonces, estas pequeñas frases que les llaman huehuetlatoli nos enseñan a cómo vivir en la vida, a cómo vivir en esta filosofía de nuestros abuelos. El simple río es un gran maestro. Un lago es un gran maestro. El lago parece el agua quieto, 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 quieto. Pero abajo hay un gran movimiento del lago. ¿Qué nos enseña? Decía mi abuelo, que te vean tranquilo, pasivo, pero aquí y aquí tú estate trabajando, estate ideando cómo ser mejor persona, cómo superarte a ti mismo. No necesitas superar a tu vecino, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, jamás. Necesitas superarte primero tú mismo. El primer que hay que vencer es el yaor que tenemos. Yaor, guerrero, enemigo. ¿Y quién es? Que está aquí adentro de nosotros. Que cuando nosotros nos vemos al espejo, ahí está Yaor. Ahí está, juzgándonos, ¿no? Entonces vive como el agua. Una gota de agua puede perforar la roca más dura que haya. ¿Por qué? Por su disciplina y su constancia, ¿no? Entonces, ese es vivir como el agua. Y nos habla de los 4 elementos, estas pequeñas frases que yo les comparto el día de hoy. Dice, Xipatlani que yeyecatl, huescapa pan ilhuicatl. Vuela como el viento allá en el cielo. ¿El viento lo puedes ver que vuela? Pues no, no lo veo. Y que nos habla precisamente de ser humilde, sin ser engreído. Si tienes éxito, pues qué bueno, pero sigue siendo humilde. Tienes muchos títulos profesionales, qué bueno por ti. Tienes mucho conocimiento, pero sé humilde. Debes de saber compartir ese conocimiento que tienes. Porque al final de cuentas dicen los abuelos, vienes a este mundo por un instante. Ken guafli tlen maka mamitzitakan, ihkon shimitz tlahuelitas, dice como el águila, abuela como el águila, así no te envidiarán, no te tendrán esa envidia que tú ya lograste el éxito, no necesitas. Ajá. Ajá, sí, Pablo Coelho. ¿Sí? Entonces, es eso, precisamente vivir como náhuatl, ser náhuatl, es eso, es vivir en esa filosofía, en ese pensamiento de nuestros abuelos. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Que si no queremos, pues ya es otro asunto, ¿no? De muy interno. Tenemos el otro, Xiquintlali Pantotlalnanzi Moixiwa. Dice, planta tus pies sobre la madre tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué en la tierra? ¿Y por qué no en el asfalto? ¿Y por qué no en el río? Bueno, porque recuerden que en la tierra están todos nuestros ancestros. Esta frase, Xiquintlali Pantotlalnanzi Moixiwa, es una metáfora que nos conecta con nuestros ancestros. Cuando nosotros caminamos descalzo en la tierra, estamos en contacto directo con quienes, con nuestros abuelos, con nuestros papás ya trascendieron, con nuestros abuelos Tlamatini, esos poetas que trascendieron como Moctezuma, y por qué no, con todos esos guerreros que ya no están con nosotros, pero están en la tierra. Al conectarnos con ellos, saber que vibramos con ellos, que ellos están con nosotros, que nos dan el sustento sin verlos, que la tierra es lo que nos da. Todos sembramos en la tierra, nadie siembra en el asfalto, nadie siembra en el río,
Nadie siembra en un lago, nadie siembra sobre el mar, sembramos sobre la madre tierra. Pero, ¿qué hacemos con la madre tierra? ¿Cómo le agradecemos? He ahí que nos corresponde a nosotros que estamos aprendiendo a hacer náhuatl. ¿Y qué le podemos hacer a nuestra madre tierra? Pues agradecerle primeramente. Tal vez les decía yo, sí me acuerdo que sí les dejé de tarea ese ejercicio. Les decía yo, en la tierra, en el pasto, donde hay esta arenita, acuéstense y cierren los ojos y sientan cómo vibra la tierra. Vibra, por supuesto. Las serpientes, Coatl, las serpientes, sienten la vibración de la tierra. ¿Y nosotros por qué no lo podemos hacer? Por supuesto que lo podemos hacer. Solo, pues si no queremos. Agradecer a nuestra madre tierra es agradecerle a los abuelos que nos dieron sabiduría. Cuando nosotros estamos mucho más conscientes de quiénes somos y para qué nacimos y por qué estamos precisamente aquí, es cuando se nos abren esas puertas de decir, adelante, aquí estamos contigo. Nos dice, y con amo tiquilcahuas canontihualewa, así no olvidarás de dónde vienes. Tiene relación con lo que les decía, por supuesto. Yo no olvidaré de dónde vengo, porque ahí están mis abuelos en la tierra. Porque, ¿y qué puedo hacer? Al lugar que yo vaya, a lo mejor a alguno de ustedes le gusta el senderismo, le gusta ir al parque, le gusta ir al campo. Antes de entrar a ese campo, lleven su velita, una vela pequeña, una veladora pequeña, a lo mejor en tiempo de secas para no causar un incendio. Pero en ese momento cuando le hablen, quítense los guaraches, los pies, los tenis, los zapatos y pongan los pies en la tierra, sientan. Cuando hace solecito, sientan el calor de la tierra, cómo entra en sus pies. Y díganle, ustedes que viven aquí, las energías que viven aquí, les pido permiso con todo el respeto y el cariño que ustedes se merecen para poder pasar a este lugar. No vengo a transgredir, no vengo a importunar su estancia. Solo les pido que por favor me den la oportunidad de estar aquí en este espacio. Y aquí les dejo una fruta, un dulce o lo que ustedes lleven para ofrendar. Eso están pidiéndole permiso con ese respeto a la Madre Tierra. Porque existen energías, por supuesto que existen energías. No son buenas ni malas. Son simplemente energías. Y eso de bueno y malo nos han enseñado en la escuela, en la iglesia, a nuestros papás. Ah, si te portas mal, no te persinas, no respetas a todos los curas, no les besas la mano, no das tu limosna, te vas a ir al infierno. ¿Y dónde está el infierno? Allí en la tierra está el infierno. Allí en el centro de la tierra está el infierno. Ahí está el demonio con sus cuernos que te va a comer y vas a asarte como un pollo rostizado en las brasas. ¿Y por qué no nos dicen precisamente, bueno, respeta a la madre tierra, ahí están nuestros abuelos? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa cualidad con Xiuhtecuhtli. Creo que les hablaba de Xiuhtecuhtli, también les decía el centrador, el que divide el día y la noche. Nosotros somos Xiuhtecuhtli, ¿sí? Piltzintecutli, por supuesto, les decía cómo podemos ser Piltzintecutli, de aprender con esa curiosidad. Pero ahora, como Xiuhtecuhtli, yo soy el que estoy aquí al centro, día y noche. Yo ya les ponía un ejemplo cuando les decía este pequeño ejemplo. Acaban de golpear a mi hijo. Quizá yo sé quién es el que lo golpeó.
Yo también tengo amigos, un ejemplo, también tengo amigos que son malos, se dedican a eso, a asesinar, y ni se diga en Guerrero. Entonces, dice, dice uno, a ver, voy con las autoridades y denuncio esta agresión que le dieron a mi hijo, porque precisamente yo quiero estar tranquilo. Pero también mi otro yo me dice, vamos, llama a tus amigos y ahorita sabemos dónde vive, qué es lo que hacen y vamos y los matamos. A estas dos decisiones tienen resultados y consecuencias. Cualquiera de las dos que yo tome, las decisiones voy a tener resultados. Y no es bueno ni malo, es una decisión que yo tomo. Entonces, al igual que en el mundo, esta parte de la lengua náhuatl, de la filosofía náhuatl, pues sí, existe eso, ¿no? Existe eso. Existe en que hay energías buenas y hay energías malas, decía. Si tienen la oportunidad, vean la película de Santo Luzbel. Habla precisamente de la fiesta del Señor San Miguel Arcángel. Si han visto ustedes el santito de San Miguel Arcángel está con su espada acá arriba y abajo tiene al demonio pisándole el cuello, queriéndolo matar. Ahora, estos hermanos en Veracruz, lo filmaron en Veracruz, uno de los pueblos de Náhuatl, decían, no, padrecito, aquí no, el diablo no está acá abajo, ni San Miguel está acá arriba, están aquí. Los dos valen, los dos son importantes, porque en la filosofía de los pueblos, precisamente es eso, están aquí. Todo se necesita, luz y oscuridad se necesita, todos son importantes. Hombre y mujer se necesitan, son importantes. Nahual y tonal se necesitan, son importantes. Habla de la dualidad. Y bueno, Moshik Kimaticano Tigualewa, tu ombligo sabe dónde vienes. Tu ombligo, ¿sí? El ombligo es donde nos alimentamos cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y al decir que es nuestro ombligo, pues nosotros sabemos quién es nuestra mamá. Sabemos de dónde venimos, de quién venimos, y eso nos va a ayudar a estar más conscientes de lo que nos toca hacer, ¿no? Bueno, vamos a avanzar para que nos dé tiempo a platicar sobre la otra actividad que los posesivos. Ajá, el último, Xictotónimo yoltonal, tlecuilan campa nemitocolzin, tococolzin. Dice, calienta tu espíritu donde vive nuestro abuelo fuego. El fuego que vemos aquí es uno de los elementos muy antiguos, pero que está presente. Nosotros, como náhuatl, sabemos que el abuelo fuego es un purificador. Por eso yo les decía en un ejercicio, quieren un poco limpiarse espiritualmente, como lo hacemos los pueblos náhuatl, o de estas comunidades de la náhuatl, agarren un pedacito de papel como este, muy pequeño, empiecen a escribir, quiero eliminar el rencor, la venganza, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero eliminar la pereza, quiero eliminar todo lo malo que yo quiero eliminar. Y después lo pueden doblar y ahorita cuando veamos los posesivos, ahí está una pequeña plegaria. Y dígale al abuelito fuego, si pusieron una fogatita, que bueno, y si no con una velita, una veladora. Abuelo, esto a mí no me sirve, purifícalo. Quiero estar tranquilo, conscientemente. Pero háganlo con este y con este. Intenciónenlo y verán que se siente diferente. Se los digo por experiencia, porque a mí me funcionó, porque, bueno, esto yo lo viví y precisamente lo utilicé cuando
alguien quien confiaba, de hecho, como decimos en México, éramos uña y mugre, todos amigos, y le dije, oye, hermanito, revisa mi poemario, ya casi ya está listo para que yo lo mande al editorial. Quiero editar. Sí, pues va, dámelo. Hasta pasó un mes y pues no tengo respuesta. Y le llamo, ¿qué pasó, mi amigo? Pues necesito que me digas cuál es tu punto de vista de mi poemario. Dicen, sí, más que ahorita no tengo tiempo, no te puedo contestar. Esa misma tarde me llegó la noticia que mi amigo ya va a presentar un libro, un poemario. Ah, caray, dije, pues si él no escribe, yo sé que él no escribe poesía, pero bueno, igual y se inspiró. Y de antemano yo le llamé, lo felicité porque pues sí, por el libro que ya va a presentar. Dice, sí, muchísimas gracias. Pero digo, pues invítame a la presentación del libro, ¿por qué no? Dice, sí, por supuesto. Voy llegando a la presentación del libro y me regala un libro, digo, pues va, pues autografíamelo aquí, ponle que es para tu amigo. Pero la sorpresa, cuando me dejé sentar a esperar la presentación del libro, empiezo a revisar, y son mis poemas, son mis poemas. Yo los escribí. Inclusive empecé a leerlo de manera rápida, detecté algunos errores que yo mismo sé que cometí. Yo me conozco cómo escribo. Y en ese momento, pues somos seres humanos. Dicen los jóvenes, pues sí, me prendí, me molesté y me súper molesté. Pues, oyes, y ya estaba el público y todo, y pues la presentadora le dice, oiga, pues poeta, usted que escribió los poemas, ¿en qué se inspiró? ¿Por qué no nos declama un poema de los que escribió usted? ¿Por qué escribió de esa forma? ¿Por qué ese estilo utilizó? Pues yo tenía ese resentimiento. Sí, sí. El público lo aclama, declame un poema. Sí, pues es que yo soy escritor, no declamador. Digo, pero si me da la oportunidad, yo declamo un poema. Y va, declamo un poema, agarro el libro, pues lo cierro, empiezo a declamar. Dice el público, pues otra, pues otra. Y al final del mismo público empezó como que a cuestionarse, oye, ¿por qué él se sabe los poemas y el escritor no se los sabe? En ese momento dije, aquí lo voy a desenmascarar, pero me calmé. Y utilicé esta técnica. Imagínense, desveladas, para escribir esos 20 poemas, me costó mucho. Y para que alguien diga, pues yo lo voy a editar. Imagínense el coraje, el rencor, el resentimiento. Y alguien de quien confiabas, que era casi tu hermano, y que te haga esto, duele. Pero lo superamos precisamente ofrendándole al fueguito. Diciéndole, bueno, pues tal vez lo hizo, pero no lo volverá a hacer nuevamente. ¿Y cómo es? Pues no volvió a editar ningún libro más que ese librito y inclusive no lo terminó de vender. Yo sé que no lo terminó de vender ni de compartirlo por un poco de que yo en una entrevista yo le dije, es que tú no eres escritor, solo eres un estafador y eso es lo que eres, pero como amigo ya no hablaré más. Y lo ofrendé ese rencor. Ahora lo comento, lo comparto, esa experiencia, tranquilo. Yo sé que se puede seguir escribiendo más, ¿no? Entonces, por eso les decía que sí sirve esta parte de ofrendar. Inclusive cuando tengamos un sueño lúcido que le llamamos, podamos escribirlo. Hay que escribirlo. Es muy bueno. A través de estos sueños podemos escribir poesía a los que nos gusta poesía. Si se han dado cuenta, las poesías no necesitan precisamente ser muy entendibles. Te escribes lo que sientes, pero sabes cuál es el contenido de la poesía. Igual los sueños. Empiezas a soñar, a soñar. Y así es la poesía y así son los sueños.
Ahora bien, esto, bueno, vamos a avanzar un poquito. Un poco del sincretismo religioso, ya decía una compañera, no, pues es que el San Juita, sí. La religión católica, ¿qué nos enseña? Bueno, que el Señor que tenemos ahí, la imagen es el Todopoderoso, pero yo soy un simple mortal. En cambio, la espiritualidad de los pueblos originarios, que somos nosotros como náhuatl, no es cierto. Para nosotros nos empodera. Alguien de ustedes de aquí es, por ejemplo, su tonal es Tochli, es conejo. Ah, pues ese dice uno de mis alumnitos, les he leído su tonal. Maestro, yo no quiero ser conejo, yo quiero ser águila, como mi compañero le tocó el águila. ¿A qué no sabes? Le digo que el conejito también tiene lo suyo. Un conejo, le digo, escucha, es muy perceptivo. Un conejito tiene velocidad. Un conejito es muy fértil. Cuando se pone a hacer conejos, y muchísimos conejitos empieza a tener. Pero, precisamente, tú tienes muchas ideas de un tema. Porque yo me he dado cuenta en tus tareas y le empiezo a explicar todas las cualidades del conejo y dice, sí, maestro, sí soy un conejo. Ahora sí, sí ya lo sé, ¿no? Y precisamente es eso, del de empoderarnos, es decir, esto soy yo. Conocernos primero a nosotros mismos a través de este tonal. Es el primer paso para entender la espiritualidad. Y qué bueno que alguno de ustedes ya lo tiene su tonal. Eso es muy interesante. Ahora, trabajar sobre esas cualidades. La lectura de un tonal nos habla de nuestras cualidades y también nos habla de nuestros puntos, quizá negativos. Pero lo podemos mejorar, por supuesto. Lo podemos mejorar esos puntos negativos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo porque es santísimo. Yo lo veía a mi papá, venía a salir el sol, se hincaba y pues lo abrazaba, le hacía reverencia. Y le digo, ¿y por qué le tiene que hacer reverencia al sol? Pues es el Santísimo. Pues es el simple sol, ¿no? Es el Santísimo. Bueno, después vine a comprender que precisamente el sol está Quetzalcóatl, en el rumbo de Tlahuiztlampa, precisamente ahí vive Quetzalcóatl, es la luz, el calor, el conocimiento, la sabiduría que está ahí presente. Pero él lo reverenciaba demasiado. Cada vez que íbamos a ir al campo, a veces íbamos a leñar, a veces íbamos a hacer las labores del campo, venía a salir el sol, hacía sus reverencias, quitaba su sombrero, se hincaba y hacía esa reverencia, porque es el Santísimo, que es nuestro yo todo, que gracias a él vivimos, ¿no? Y el otro precisamente le llaman y seguimos llamándole el Espíritu Santo, que por donde quiera está con nosotros. Vive de y donde nosotros no sabemos que existe. ¿Y cuál es? Es la conciencia. Algo curioso, cuando leí un tonal de un compañero, está muy influenciado por la religión cristiana, me dice, maestro, pues bueno, ya usted dice que en mi tonal está Tezcatlipoca, necesito que me dé usted un monolito, una imagen de Tezcatlipoca. Digo, ¿para qué lo quieres? Pues para tener presente quién soy. Bueno, cierra tus ojos y ahí está Tezcatlipoca. Pues solo veo oscuro. Es eso. Tezcatlipoca es nuestra conciencia, es la oscuridad, vive en la oscuridad. Y tú eres Ocelot, Macuili Ocelot, 5 ocelote. Por lo tanto, ocelote, Tezcatlipoca es un nahual del ocelote, vive dentro de, porque el ocelote vive de noche, es un animal nocturno, Tezcatlipoca es un deidad nocturno de la noche. Y ahí está, eso eres tú. Y por eso nos dice aquí que él vive en la tierra, vive en el infierno y vive hasta el más recóndito lugar. Porque pues es nuestra conciencia. A donde vayamos nosotros, va a ir nuestro Tezcatlipoca. Tezcatlipoca
es el humo, ¿no? Es el espejo que necesitamos de obsidiana para vernos nosotros. Y que ahorita enseguida les hablaría de eso. Aquí en su humilde pueblo, ajá, sí, compañera, la escuchamos. Maestro, es que, bueno, había tenido esa duda con el libro que nos dio del abuelo Chicome Massat sobre Tezcatlipoca. Podríamos decir, o sea, con todo lo que es y que es nuestra conciencia, podríamos definirlo de alguna manera como la partícula de Dios en nosotros. Uh-huh. Si quisiéramos hablar de Dios, es esa partícula que está en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestro ser interior más remoto que pudiéramos llamar. ¿Por qué le llamo más remoto? Porque, dicen nuestros abuelos, sí, el abuelo Chicome Massat, muy recientemente trascendió, y él hablaba precisamente esta parte, cuando dice, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, viven 7 generaciones de nuestros abuelos, nuestros ancestros están aquí. Ahí está nuestro conocimiento. Lo único que debemos de hacer es precisamente conectarnos con ellos, con nuestros abuelos. Ahora, es esa partícula de la oscuridad que está en nosotros, que Él nos habla de quiénes somos, de dónde venimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él, antes de que se hiciera la luz, ya vivía la oscuridad de Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca en la mitología hizo un primer sol, lo destruyó porque vio que no había reverencia de los seres. Y querían crear al ser vivo en este mundo. De ahí lo hizo Quetzalcóatl, lo hizo Tezcatlipoca, de ahí lo hizo Quetzalcóatl, y por último dijo Tezcatlipoca, yo ya no quiero hacer el quinto sol, porque no respeta, no, yo no quiero. Y dijo Quetzalcóatl, yo sí. Así es que iré por los huesos que mandaron con Mictlantecuhtli. Pero Mictlantecuhtli le dijo, está bien, llévate los huesitos, pero van a regresar a mí. ¿Y cómo es? Regresamos a Mictlán. ¿Sí? Sí, es eso. Sí, necesitamos comprender precisamente que está dentro de. Por ejemplo, nosotros aquí en mi pueblo están los 3 Reyes Magos. Hay uno de los 3 Reyes Magos, morenito. Pues es el Tezcatlipoca. Está un Quetzalcóatl, Baltasar es uno de tez blanca con barba. Está otro igual blanquito, inclusive rubio, que es Tonatiuh, que son los rayos del sol. Ahí se ocultó. Y bueno, yo lo investigué precisamente con un abuelo, es muy anciano. Antes de que yo empezara a dar estas clases, yo iba mucho al pasillito de la iglesia, y enfrente de la iglesia se sentaban los abuelos. Y yo le preguntaba, por ejemplo, los 3 Reyes Magos, abuelo, háblenme de ellos. Sí. Pero poco a poco fui obteniendo esta información y haciendo una comparación como dice la compañera. Oye, sí, coincide, ¿no? Con lo que dicen y con lo que es de nuestros abuelos. Tlachicueytía se hace un novenario, 9 días antes de que se haga su fiesta, se hace un novenario, se reza, se canta las deidades, estos santitos. ¿Pero por qué 9? Porque son 9 niveles del inframundo, porque son 9 señores de la noche, porque son 9 días que se le debe de rezar a un muertito porque no sabe si es que todavía sigue en este plano o ya no está con nosotros. Ahora, hay una ofrenda que se va a dar cada año al Tepehuehuense, al Señor del Cerro. Se sigue practicando eso. Dices, al Tepehuehuense es el Señor, nuestro Señor Creador. Es el Señor que vive ahí. Este es Tezcatlipoca, el Señor de la oscuridad. ¿Listo? Está en Semana Santa, los mayordomos. El mayordomo que también está presente ahí
está las ánimas. Es un cuadro donde se ve que se están quemando las personas. Dicen es el infierno, donde están las ánimas. Pero está Mictlantecutli, está Cihuatecutli. Y ahí está. Entonces, está ahí presente aún en los pueblos que hablan la lengua náhuatl. Más sin embargo, pues se ha ido mezclando mucho que a veces se nos va olvidando. También todavía se hacen las ofrendas en los cerros principales, que son las cuatro cruces, Hueystoque. O sea, son los 4 cerros en donde vamos a dejar la ofrenda. Cada uno representa un rumbo. El nahualismo que se presenta en la religión católica. El nahualismo aún se sigue trabajando. No sé si alguien haya leído un poco de Jacobo Grinberg, cuando él habla de los chamanes de México, el chamanismo en México. Él habla que nosotros podemos salir aquí de nuestra aura y transmutar hacia un elemento de la naturaleza, como el agua, la flor, un animalito, la neblina, el aire. ¿Se puede? Los abuelos lo siguen practicando. ¿Sí? En la región, por ejemplo, les puedo hablar en la región y aquí en la comunidad, hay 2 cofradías. Una cofradía, le llamamos nosotros, Huehue Tecolote, el tecolote anciano, y el otro es el Huehue Coyote, el coyote anciano. Del que les puedo hablar es el del Huehue Tecolote, el tecolote anciano, porque pues de una u otra forma nos vamos inmiscuyendo, integrándonos ahí. Pues, gracias a mi mamá que estaba en esa cofradía. Entonces, ellos en sus charlas platican de cómo viajan, de cómo van a otra comunidad. Y eso lo hablaba precisamente Jacobo Grinberg, de que podemos salir de nuestro cuerpo y viajar, pero antes de viajar es proteger nuestro cuerpo. También hay una forma de protegerlo para que otra energía no entre en nosotros. Ahora bien, la anécdota que les quiero compartir hoy precisamente, ayer a las 11 de la noche tuvimos, bueno, hasta las 10:30 tuve una charla con un compañero, una clase, pero después de eso pues ya me preparaba para descansar, ¿no? Digo, a 10:30, a las 11 que yo descanso. Pero llegó a las 11, pues ya, listo para descansar. Pasa a chiflarme un abuelo, ven, necesito de tu ayuda, quiero llevar una ofrenda. Ven, pues vamos. Es una forma de aprender. Entonces, caminamos a las 11, a las 12, a la 1, llegamos al lugar y ahora pues a hacer el salmanali, el tendido de flores, de toda la fruta, las ofrendas, las velas. Pues tardamos igual 1 hora, porque él ya es de muy edad avanzada, entonces pues dice, pues hazlo tú, no, pues yo lo hago, ya me enseñó. Hicimos el salmanali, pues eran como 2:30, ¿no? Que me dice, pues ya es hora, sígueme con lo que voy a hacer. Empezamos a hacer la ceremonia, entregamos la ofrenda, se abrió los rumbos, se ofrendó, se platicó con las energías y después, ¿no? Y después precisamente, sí, ajá, así es, precisamente es eso de los 3 Reyes Magos. Ajá. Y entonces me empieza a platicar precisamente de esto. Dice, mira, mijito, tú puedes viajar. Si quieres, yo te preparo. Yo ya estoy muy grande y no tengo sucesor. Tengo hijos, pero pues 4 pues se fueron al extranjero. Primero llegaron de ilegales y ahora ya se nacionalizaron. Pues me vienen a visitar, pero esto no les interesa. Algunos de mis nietos, de mis sobrinos, no han soportado el rigor que yo te he enseñado. Me empezó a platicar toda esa historia, cómo poder ofrendar,
Inclusive yo pertenezco a esa cofradía, pero estoy en el círculo número 5, el último círculo. El primer círculo lo ocupan los señores ya grandes de edad. El segundo círculo, los que se van ganando estos puestos, el tercero, el cuarto, y yo estoy en el quinto. Pero entonces me dice el abuelo, ¿qué te parece si yo te integro? Claro, no vas a llegar al círculo donde estoy yo, pero mínimo en el tercero, en el segundo, te puedo yo integrar. Pero por mí, yo voy a abogar por ti, porque yo siento que ya vas en ese camino. Entonces, pues tardamos platicando ahí con el abuelo Fuego, y pues ahora sí hay que cerrar esta ceremonia. Cerramos con el atetecoli, con el caracol, y ahora sí, pues de regreso, ya eran las 4 de la mañana, 4, 5, 6, pues ya era para regresar, pues las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, pues, pues un cafecito, prepararme ya para la lectura del tonal. Entonces, pues en sí descansar, ¿no? Implica muchísimo sacrificio, pero vale la pena tener esta información. Entonces, una pues, de las cosas que a mí me alegra de haber estado aquí con él y haber seguido estos pasos y no desfallecer en el camino, yo no lo quiero hacer, es lo que se hace, escribirlo. ¿Por qué? Porque si no se escribe, se va a perder. Yo sé que los abuelos y muchos jóvenes ya no se quieren integrar. Pero bueno, ese es el nahualismo. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Implica muchísimo trabajo? Sí. Ahora bien, lo otro. Precisamente, muy recientemente, de hace 8 días, vinieron algunos hermanitos y un maestro que trabaja esta parte, les decía, de que les venda los ojos a los niños y pueden leer con los ojos vendados, empoderarlos. Después de algunos ejercicios de tensegridad, los niños, escogí 6 niños y pudieron leer, pudieron distinguir los libros, pudieron ver sin los ojos. Ahora él me decía, esto dice, es lo que manejaba Jacobo Greenberg. Inclusive, eso no está tan permitido de aplicarlo en todas las escuelas. Y creo que él da clases también del Estado de México. Él dice, el siguiente paso que vamos a ejercitar con los niños, me dejó algunas técnicas como practicarlo. Ahora dice esto, el siguiente ejercicio es que vamos a hacer que a alguien nos llame a propósito en ese momento y preguntarle al niño, la niña, ¿qué me llama? ¿Qué me va a decir? ¿De qué color está vestida la persona que me está llamando? ¿Se puede? ¿Sí? Yo tampoco le creía eso de que lean los niños con los ojos vendados hasta que lo puso en práctica. Y el último nivel es, dice él, tú estás sentado aquí. Tu ser sale y encarna en otra persona. Te metes en el cuerpo de otra persona y esa persona actúa, tú actúas a través de esa persona. Inclusive puedes cometer muchísimas cosas buenas y malas. Delitos. Haces que esa persona mate a otra persona, pero el que le van a echar la culpa es la otra persona que encarnaste. Eso, pues secreto, no lo es. Algunos países ya lo están practicando. Lo están haciendo. Que no se divulga y por eso se desapareció el doctor Jacobo Greenberg, porque vieron sus cualidades y en algunos países lo están aplicando ese conocimiento. ¿Sí? Bueno, ¿y eso de dónde lo retomó Jacobo Greenberg? De los chamanes de México. El chamanismo en México, él habla de eso. ¿Sí? Bueno, y si es que está presente y está vivo, ¿sí? Tal vez yo no he logrado mucho todavía a llegar a ese nivel, pero pues yo creo que como todo ser humano tiene esos anhelos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, es él. Yo no le creía hasta que
lo vino a poner en práctica. Sí. Sí, me decía él, pues practícalo, hazlo con tus niños, porque precisamente yo le digo, mi escuela yo no quiero que sea el mejor ni los mejores, solo quiero que sean buenos ciudadanos, y si es que tengo que emplear algunas actividades, algunas técnicas, pues lo hacemos, ¿sí? Porque precisamente yo me he dado cuenta, sí, como el cambio de cuerpo y que se une eso. Tal vez todo puede suceder. Existen cosas que nos han negado la información. Nos han negado demasiado. Hay muchísimas cosas que existen, pero no se han compartido. Como el nahualismo. Actualmente existe todavía. Y se los puedo decir, yo lo he vivido, cómo lo practican los demás. Se han curado parte de mi familia, mis hermanas y una de mis hijas. Se curó con eso. Fuimos con el doctor, no, se estaba muy bien, no le pasa nada. Pero no está bien. Y entonces le dije a mi esposa, a mi papá, voy a ir a ver a la persona. Hay una persona. Y me dijo, sí, dame la oportunidad esta noche de martes. Voy a buscar a dónde está. El miércoles ya estaba yo ahí. A ver, abuela, dígame. Sí, se lo encontré por ahí, su animalito de tu hija se anda llorando. Pues su animalito pequeño. Y todos le espantan, le gritan, por eso es que llora ella, recién nacida llora. ¿Y ahora qué sigue? Pues necesito que me ofrende, dice un chivito, yo le voy a rescatarlo porque hay personas que no quieren que yo, en lo que yo les doy carne, pues yo me la traigo. Bueno, hágalo, yo consigo eso, lo que usted me pide. El día jueves me da un frasquito con agua de colonia, con unas hierbitas, llega a la casa y esto úntale en su cuerpo y dale este pequeño líquido que lo beba. Y va a estar bien. ¿Y cómo fue? Ya no llora, duerme bien, ya no se espanta. Y cada año le llevamos su ofrendita a la señora con fruta, dinerito, algunas moneditas. Y órale. Por eso es que yo creo que existe y seguirá existiendo. ¿Sí? Sí, adelante, compañera. Con el maestro Gastón yo también tomé de pases mágicos y el día de masas yo tengo un ojito de venado. Y ese día que hicimos los ejercicios me pasó algo bien raro porque en la noche hasta le comenté al maestro Gastón, pues ya me iba a dormir y con los ojos cerrados seguí viendo. Nada más que como me asusto, ya me dijo el maestro, sí, me dijo, es visión extraocular. Me dijo, síguela practicando, pero sí, o sea, ya está, o sea, enfrente de mí está, no sé, la pared con tal cosa, y ya dije, vamos a dormir, cerré los ojos, y, o sea, vi lo mismo, pero como a blanco y negro. Y entonces abrí los ojos y dije, pues sí, es lo mismo lo que estoy viendo. Y ya después de eso me pasaron otras cosas, como un día me levanté como a las 3:10 de la mañana y tenía la ventana abierta y escuché cómo me hablaban como en el viento. Y yo también le dije al maestro Gastón, es que me están hablando, y me decía, pregúntales qué quieren. Y yo, oye. Sí, sí. Y precisamente, fíjense, bueno, ya a lo mejor pasamos con la otra presentación, y precisamente es lo de Tezcatlipoca. A veces nos espanta. ¿Por qué? Porque es la misma formación que hemos tenido desde nuestra niñez. ¿Qué nos dice? Si no te duermes, viene el coco y te va a llevar. ¿Y quién es Coco? Pues nos imaginamos que es un monstruo, ¿no? Pero Coco viene de cocolizli, de enfermedad, que lo decían antes, cuando llegaron precisamente los europeos llegaron y pues traían esta enfermedad, la pandemia del cólera, la viruela, y ese era el cocolizli, que todos le tenían miedo, duérmete porque si no ya viene el coco. Y nosotros, sí, a lo mejor es un monstruo, ¿no? Pero pues viene de esa raíz. Ahora bien, lo que usted dice son nuestros miedos que hemos venido acumulando. A mí me sucedió similar porque
me gusta mucho el río y ir a ese ahuehuete. Y una vez fui muy tranquilo, muy concentrado, hicimos algunos ejercicios de tensegridad y pues nos sentamos a disfrutar esa tarde. Nos metimos como en ese nivel, en ese portal, y empecé a ver ahí en el río, en ese lugar, a seres un poco deformes, de colores, pero había un ser negro y que se notaba que tenía cuernos. No se veía así la forma, pero tenía estos cuernos. Inmediatamente en ese momento se me vino, ay, es el demonio, es el diablo, me va a hacer daño. Y en ese momento, haga de cuenta, mire, desperté. Y lo he intentado hacer, ya no he podido. Entonces me decía la maestra que me enseña eso. Es que, bueno, la señora que me enseña eso no es que sea maestra, sino que trabaja esa parte de cómo conectarte en los portales. Es que tu mente actualizada, luego, eso es lo que te mandó a que pensaras que es el demonio. Pero no, tú háblales. Ellos te quieren ayudar y quieren que les ayudes. Cuando tú estés ahumando, estés curando a alguien, los puedes llamar. ¿Se puede? Sí, se puede. Llámalos. Ayúdenme a sanar a esta persona. Quiero que esté bien y te van a ayudar. Y te van a poder llamar a ti para que tú les ayudes. Y se hace esta conexión. Y entonces tú puedes actuar en estos dos ambientes. Pero bueno, lo que dice la compañera, a veces la mente que ya tenemos contaminado, pues nos hace esa jugada, pudiéramos decirle, ¿no? De que nos desconecta de lo que nosotros debemos de evadir, debemos de evitar eso. Ajá. ¿Alguien más, compañeros, que nos quisiera compartir alguna experiencia con respecto a esto? Es parte de la clase, de lo que nosotros podemos compartir, de vivir como un aula. Y que no nos dé miedo, porque son cosas que existen y los podemos practicar. Podemos empoderarnos con eso. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, siendo así, nos pasamos con esto, con la gramática de los posesivos. Igual lo vamos a seguir en lo que acabamos de ver sobre filosofía, sobre visión, cómo vemos el mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de los posesivos, ¿no? Quiero hablarles un poco de Tezcatlipoca, haciendo esa parte, la conexión, la vinculación de lo que acabamos de ver. Tal vez, pues con los maestros de Toltecameca, pues se abren a ese campo de conocimiento. Podemos encontrar Tezcatlipoca que tenemos aquí. Ese somos nosotros. Y si se dan cuenta, todos los signos están en el cuerpo de Tezcatlipoca. Lo curioso, que precisamente la lagartija y la serpiente representan la parte sexual de Tezcatlipoca. No, pues es que son, decía un compañero, es que ustedes son los depravados, ustedes son los que solamente piensan en el sexo. Les digo, no es así. Tiene un significado. Y para nuestros abuelos, el sexo para ellos era algo sagrado, pero algo natural. Pero dice, a ver, explícame de la serpiente y de la lagartija. Bueno, pues es simple, es una explicación muy sana, mira. La serpiente cambia de piel, transmuta, es la regeneración. Nosotros nos regeneramos a través de nuestra sexualidad, por supuesto. Ya seas hombre o mujer, al tener relaciones sexuales, concibes un nuevo ser humano
Y ahí está tu regeneración. Tú eres la piel vieja que deja la serpiente, pero la piel nueva es tu hijo, tu hija. Eso es lo que representa aquí, que tú te puedes renovar. ¿Cómo te vas a renovar? Pues a través de este nuevo ser vivo. ¿Por qué? Porque lleva tu sangre y lleva la sangre de la otra persona, con quien es tu dualidad y formaron un nuevo ser vivo. Eso es. Sí, pues es eso, le digo. O sea, ¿para qué le buscas tanta ciencia? Pues claro que si le buscamos, vamos a encontrar más cositas. Es como una forma muy simple. Igual la lagartija, le digo. La lagartija se regenera. Le cortas la colita, pues le sale otra colita. Ahora bien, es similar. Nosotros nos regeneramos a través de nuestros hijitos que vamos teniendo. Nos vamos replicando. Lleva nuestra sangre, nuestros genes, nuestra herencia de conocimiento. Ajá. Ahora, le digo, tenemos al otro signo. Si gustas, te lo puedo mostrar, el de la flor. Fíjate la flor que está saliendo en su boca. Dice, y bueno, a ver, dime qué significa. Ahora sí, como que ya vamos poniéndonos en contexto. ¿Sí? Pues nos dice que nuestra palabra debe de ser florida, que nuestra palabra debe de ser medicina. Una flor es una medicina, una flor es un alimento, una flor es perfume, una flor es que agrada a todos. Es porque es medicina. Entonces nuestra palabra debe de ser medicina. Pero ¿cómo va a ser medicina esta palabra qué? Pues si tú quieres basura, yo te daré basura con mi palabra. Inclusive te daré veneno, si tú quieres. ¿Cómo? Te empezaré a programarte que eres un inútil, que eres una persona inservible, que eres una persona que no vale la pena que viva. Te estoy dando mi veneno. Y si tú eres inconsciente y eres tonto, vas a tomarte ese veneno y al ratito vas a quererte suicidar. Ay, sí, entonces no valgo nada, yo mejor prefiero morir. Ahí está. Pero si hago lo contrario, mira, tú eres una persona muy valiosa. Tienes cualidades, estas son tus cualidades. Tú puedes triunfar en la vida. Te estoy dando esa medicina para que tú te cures tus emociones, tu espiritualidad y puedas lograrte. Y así podemos ir a lo mejor viendo cada una de las partes de Tezcatlipoca, ¿no? Por ejemplo, le digo el carrizo. Ahí está el carrizo. ¿El carrizo qué simboliza? Bueno, es la objetividad, el análisis. Una flecha siempre lleva un objetivo. Nos dice que debemos de tener objetivos, saber hacia dónde vamos. Porque no vamos a caminar a lo tonto, ni un animalito camina a lo tonto. Sabe dónde va. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de saberlo? Bueno, vamos con la palabra Tezcatlipoca. Tezca de Tezcat. Debe de llevar el TL aquí, pero como se aglutina, Tezcatl es espejo. Tli es tlitl. Tlitl o tletl. Es fuego. Precisamente tlitl es fuego. Poca, pues es humo, humear. Humo o humear. Poca. Entonces, tengo aquí mi espejo de obsidiana, que es el Tezcatlipoca, pero yo quiero verme tal y como soy, con todas mis cualidades. Ya me leyeron mi tonal, pero me quiero ver aquí en este espejo. No me puedo ver, por supuesto que no me voy a poder ver, porque está aquí el fuego, aquí está el humo. ¿Y cuál es ese fuego y es ese humo? Pues les vuelvo a repetir, el humo es la contaminación que nos ha dado nuestros papás y nuestras mamás. Y no es que tengan la culpa, no, pues ellos también nos educaron así. La religión,
nos hace sentir menos. Cristo es el gran poderoso. Fue ser humano, pero gracias a él, tú te salvaste. Entonces, para que te sigas salvando, yo represento a Cristo. Y a ver, dame el dinero. Ahorita, inclusive, suena chusco, la religión cristiana dice, ahorita voy a llamar a unos pastores, dice, ahorita voy a llamar con Dios para que yo le diga qué es lo que tienes y te cura. ¿Existe eso? Existe. Entre más dinero me ofrendes para mí, te salvarás de ir al infierno. Eso es lo que es, el humo que nos contamina. Es lo que es la educación que brinda México en la educación pública. Sí, yo estoy dentro de la educación pública. Y por eso a veces me regañan, dice, tú estás hablando contra nosotros y estás ahí. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo les enseñamos a los niños? Estudia para que tengas un trabajo seguro. ¿Qué le estás diciendo? Estudia para que seas un simple obrero y borreguito, lo que diga tu patrón. Sí, lo que digas, patroncito. Pero ¿por qué no te enseño a ti a que tú puedas cosechar tus propios productos? ¿Por qué no en la escuela hacemos una parcelita donde podamos cosechar los productos que vamos a consumir? ¿Por qué no te enseño a crear pequeños proyectos para que tu sustento? Para que yo te enseño a trabajar, no a decirle al presidente, mi beca, presidente, mi beca, déjame mi beca. A ellos les conviene, al sistema, por supuesto, que seas dependiente de ellos. Pero ¿qué pasaría si un día decimos, no te necesitamos, diputado, no te necesitamos, senador, no te necesitamos, porque nosotros podemos autosustentarnos? ¿Qué pasará? Pues ellos no tendrán trabajo. A las grandes empresas no necesitaríamos comprarle todos esos productos innecesarios para hacerlos multimillonarios. Eso es lo que no quieren. Es todo un sistema. Y ese es el humo que no nos deja vernos en nuestro espejo de Tezcatlipoca. Ese es el humo, no es otra cosa. Solo hay que tomar esa gran conciencia. Tener esa gran conciencia de que nuestra comunidad, si lo deforestamos, es el único hogar que tenemos. Tener esa conciencia, si yo te hago daño, me hago daño a mí mismo. Y cuando lleguemos a esa conciencia, vamos a ser más que personas. Y es lo que no quiere el sistema, que nosotros tengamos eso. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quisiera comentarnos algo para adentrarnos con los adjetivos posesivos. ¿Sí? Sí, Sí, adelante. maestro. Es como cuando nos dicen, estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Desde la visión eurocentrista, que pues es lo que domina el mundo. Pero una maestra nos decía, nuestros viejos abuelos, nuestros ancestros, siempre decían, o sea, desde que nacimos, nosotros ya somos alguien. O sea, y eso no nos los enseñan, o como la religión. Digo, sí soy católica y me confirmé porque pues así me educaron, pero siempre les digo, ¿por qué le echan la culpa a Dios y al diablo? ¿Y en qué momento nos hacen hacernos cargo a nosotros de nuestros actos? Y entonces como yo soy como la rebelde de mi familia y de mis amigos, como son muy católicos y cristianos, y les digo, es que ponte a pensar, o sea, no nomás repitas, o sea, piensa y reflexiona aparte. No es que yo tenga la razón, ¿verdad? Pero pues digo, es que no puede ir uno por la vida así, o sea, nomás como de, no, es que en la iglesia me dijeron esto y si no estudio no soy nadie, ¿no? O sea, yo soy Nancy, usted es el maestro ya, o sea, y los compañeros, y ya son alguien, o sea, ya somos alguien. ¿Sí? Chasocamati, muchas gracias. Sí, ya somos alguien. Ya somos alguien. Y alguien súper especiales, con superpoderes, les decía yo. Pero claro, si yo fui infiel es que me tentó el diablo. La culpa lo tiene el diablo. Es que si hoy no tuve éxito, la culpa lo tiene Dios, porque pues Cristo no ni se fijó en mí para que me ayudara
a que ya me dijeran que sí en mi proyecto. Caramba, si ni te esfuerzas, pides un ascenso, pero no demuestras que tienes capacidad para estar en ese puesto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios? No lo va a hacer. Y ese precisamente es esa educación que yo, pues ahorita estoy preparando una ponencia, ojalá lo tomen en cuenta. Y ahorita aquí en el estado de Guerrero nos pidieron una ponencia y a mí me lo compartió una compañera y me decía, oyes, presenta esa ponencia que tú hablas. A mí me convenció, dice, de que la educación que estamos recibiendo es una educación basura, una educación para ser borregos, así en pocas palabras, que lo que diga el patroncito, eso es lo correcto. Digo, sí, pues ojalá me hagan caso, y si no, pues que por lo menos que me tomen a loco, que digan, bueno, a lo mejor allá en Guerrero que hay mucha marihuana, se lo está fumando y ya le hizo daño, ¿no? Bueno, entonces, regresando precisamente a esta temática de los adjetivos posesivos, les puse aquí algunas palabras haciendo esa relación de que cuando dicen, muchos de los compañeros me han dicho, maestro, a mí me gusta cuando usted habla, cuando usted declama. Qué bueno que habla náhuatl. Qué bueno que usted sigue preservando la lengua náhuatl. Y eso me llena de orgullo. Digo, muchísimas gracias que usted me diga eso. Mi ego se eleva, se siente que es como un guajolote se esponja. Pero déjame decirte que tú también hablas náhuatl. No, pues yo ni, ¿a dónde me escuchó hablar náhuatl? A ver, le digo. ¿Tú cómo nombras este producto que está aquí? Ah, pues es aguacate. La palabra viene de origen náhuatl, es aguacate. Aguacate. Esta imagen que te presento es petate. Sí, es náhuatl, es petlatl. Este instrumento que nuestras abuelitas todavía lo siguen usando aquí en la región. Ah, pues es metate, es metlatl. Estás hablando náhuatl. Chile, ¿no? Solo por citar algunos. Chile es chili, Chile. Y estas palabras, no los trajeron de España, señor. Los pidieron prestados con los de la lengua náhuatl. Y nosotros hablamos la lengua náhuatl. Y no tan solo la lengua náhuatl, hay otros idiomas que también contribuyeron a que exista precisamente esta riqueza de idiomas. Pues bien, entonces, permítame, eso. Aquí está, mire, los posesivos son los siguientes. La partícula no se refiere a mí o mis, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan cuando nos presentábamos Nejua, no toca. ¿Se acuerdan? Les decía en una de las clases, Nejua, yo, no es en primera persona, mi. Partícula, no, este prefijo es un posesivo que se refiere a mí, en primera persona. Pues decimos, no toca mi siembra, o mi nombre, o yo me llamo, ahí está. Nejua no toca. Ahora, podemos quitarle, decíamos el de Nejua, y podemos agregarle el siguiente, motoca, tu nombre, y le quitamos mo, y ya lo convertimos en segunda persona, motoca. Ahora, lo convertimos en pregunta, tleno, motoca. Tleno quiere decir cómo. Es esa palabra de pregunta, ¿cómo? ¿Cómo te llamas? Y pues le agregamos los signos de interrogación para que dé esa función de interrogación, de pregunta. Tleno motoca,
¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu siembra? La siembra de tu nombre, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Y puede contestar, Nejo no toca, ya otra gente. Es en primera y segunda persona. En tercera persona está I. Este pequeño vocal I se refiere a la pertenencia de una tercera persona. I, su o sus. Y toca Juan. Y toca Petra. Y toca Carmen. Su nombre es Carmen. Su nombre es Petra. Su nombre es Juan. Y precisamente la partícula de tercera persona. Ahora, tenemos los que están en plural, to. A lo mejor han escuchado ya se acerca en diciembre. De wey, tonancing, tonancing. ¿No? Están con duro con su tonancing, que es nuestra madre, ¿no? Tonancing. Entonces, la partícula to es de nuestro. Nan habla de Nancy, de madre, Nancy. Nancy es madre o mamá. Mamá o madre. Puede ser así. Itzin es honorable. Entonces, cuando decimos Tonantzin, estamos diciendo nuestra honorable madre. ¿Sí? Esta partícula tzin, hace la función de honorable. Algunos dicen, es que es reverencial. Sí. Hacemos reverencia en la religión católica. Pero en el náhuatl es el honor, la honorabilidad. Por eso decimos notatzin, mi padre, nonantzin, mi honorable madre. Inclusive en el grupo yo les he mandado noiknitzin, no, ni, a ver, permíteme, es esa palabra que yo les he compartido. No, mi, ikni, ¿no? De hermano. De hecho, la palabra completa no es iknichli, que es hermano, y sin es honorable. Pero aquí en la lengua náhuatl, en el idioma náhuatl, estos se les llamamos nosotros los absolutivos o sustantivizadores, que lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos los sustantivos. Entonces, tli, al aglutinarlo, se elimina, compañeros. Miren, así. Noiknitzi. Y noiknitzi, no porque a lo mejor el que le estoy diciendo es mi hermano, de misma mamá, del mismo papá. No. Se le dice a una persona que le tienes afecto, que lo consideras hermano, pero con ese honor, ¿no? No porque, bueno, pues porque ya que me queda, tengo que decirle hermanito. No, es que le vas a decir a alguien, aunque no lleve tu misma sangre, que es tu hermano, que es alguien importante para ti. No iknitzi. Ajá, no iknitzi. Ahí está, no iknitzi, mi honorable hermano. Ahora bien, estos son los posesivos. Aquí no vamos a terminar, después vemos lo del plural. ¿Cuál es el pluralizador para los posesivos? Miren, dice, para ustedes, de ustedes, amo, amonanzin, su honorable madre de ustedes. Amo kamak, su boca de ustedes. Y ahorita aquí vienen las partículas del cuerpo. Tenemos Amozontecon. Este es Zontecontli. Amozontecon, su cabeza de ustedes.
son te con. Fíjese cómo es tan descriptivo la lengua náhuatl, Tzontecontli. ¿Le suena el Tzontecontli? Son de Tzontli, de pelos. Tenemos pelos aquí, tenemos pelos aquí. Y tenemos algunos pelos aquí, algunos tenemos más pelos, algunos tienen menos pelos. Es una olla con pelos, dice aquí, ¿no? Miren. Permítanme. T, la partícula T habla de persona. Entonces, pelos, persona, olla. Es la olla de una persona que tiene pelos. Esa es la cabeza. Tzontecontli. ¿Por qué se parece a una olla? Aquí están las orejitas de la olla, ¿no? Pero tiene pelos esta olla, ¿no? Por eso es Tzontecontli. Tzontecontli. A lo que voy. ¿Por qué les escribí de esta manera? Regresando un poquito, compañeros, el tli. Y por acá, miren, está. Aquí lo escribí. El tli, TL, I, LI y lin o in. Esto se les llama absolutivos. Cuando terminen en estas partículas, el tli se elimina. Por ejemplo, ¿cómo puedo decir mi cabeza? Le voy a poner no, que es mi, pero le elimino, miren compañeros, el tli. No sonte con. No sonte con. Mi cabeza. Mi olla con pelos que tengo aquí. ¿Y cómo diría entonces en segunda persona? Si yo les digo, tu cabeza. ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo diría tu cabeza en náhuatl? Siguiendo esto. ¿Mozonteco? Ajá, mozonteco. Le cambiamos esta partícula, mozonteco, tu cabeza. Su cabeza de otra persona, compañero Ramón, ¿cómo diría yo su cabeza del hermanito Luis? Su cabeza de él. ¿Cómo lo escribiríamos? O alguien de los compañeros presentes, ¿cómo le describiríamos su cabeza de él o de ella? ¿Mozonteco? Y, ¿qué más? Y tlazocamati y tzonteco. Ahora, ¿cómo diríamos nuestra cabeza? Nuestra olla con pelos y orejas. ¿Cómo sería? Nuestra cabeza. Tozontecon. ¿Qué más? Tlazocamati, totzonteco. Pero ahora sí decimos, nuestras cabezas. Ahí dice nuestra cabeza, está bien. Pero decimos nuestras cabezas, porque ya lo estamos diciendo en plural. Le agregamos, miren, el pluralizador es one. Totzonteconguan. Totzonteconguan. Nuestras cabezas. Ese es el pluralizador, compañeros, miren. Es el guan. Ahora está aquí, miren. Y ya para finalizar, in. La partícula in se refiere al plural de sus, o sus de ellos. Si queremos decir sus cabezas. De ellos, en plural, sus cabezas. In sonteconguan. In sonteconguan. Sus cabezas de ellos. O de ellas. ¿Sí?
Muy bien. Hasta aquí. Compañeros, ¿les queda un poquito claro o a lo mejor los confundo más? Kena. Emma, ¿cuál es? Los Ocamati. Y aquí les pongo otro ejercicio. Esto, compañeros, les compartí en el grupo de WhatsApp. Pero por si gustan, aquí miren. Es este cuadrito que yo les quiero presentar. El one es el pluralizador. El pluralizador solo para los posesivos, ¿eh? Solo para los posesivos. Cuando lleven estos posesivos hay que ponerle el one. Por ejemplo, Noiknitzin dijimos que es mi honorable hermano, pero ¿cómo diría mis honorables hermanos? Igual lo separamos, ¿no? Ikni. Ah, pero entonces ya no le vamos a tener que quitar este. Noikni, Noikniwan, no Ikniwan, mis hermanos, ¿sí? Pero como ya al principio explicamos que Noikniwan es mis honorables hermanos, pues sería de esa manera. Ahora, miren, está otro aquí. No es mi. No maguan. No maguan. Mis manos. Esta es la raíz de mano. La palabra mano, por si revisaron la presentación, la palabra mano es matli. Matli. O mait. Algunos utilizan como mait. Mait. Por lo tanto, puede ser matli o mait. Pues la raíz sigue siendo ma. Ajá. Y precisamente tendría que estar cumpliendo este patrón. Tli, TL son los absolutivos. Entonces, se tiene que eliminar y se queda solamente ma. No maguan mis manos. Mo maguan tus manos. Ahora, si yo quiero decir nuestras manos, pues le cambio esto. Decimos, tomaguan nuestras manos. Muy bien. Ahora, con esto, aquí miren, les puse una pequeña, 3 versos. 3 versos. Dice, Nomaguan mitz temowa. Es un verso de un pequeño poema. Nomaguan mis temoa. Ah, aquí acuérdense, mis manos hasta aquí. Ajá. La partícula T es mitz. Es este. ¿Sí? Temoa. Temoa. Te buscan. Temoa es buscar. Pero como está en plural, esta H lo convierte en plural. Mitz temoa. Mis manos te buscan. Ipan, esta partícula ipan, se refiere a en o sobre de algo. Ajá. Creo que casi no se ve. Se refiere a este ipan. Ipan, yehyekat, en el aire, kapotstik. Es un pequeño verso. Yehyekat en el aire negro. Lo que les decía hace ratito. ¿Cómo se forma ese aire negro? Pues es todas las envidias, es todo lo malo que nos desean las personas. Ese aire negro llega y nos envuelve a nosotros para debilitarnos, pero bueno, nosotros aceptamos aceptarlo o no, ¿no? Entonces, es ese, ya utilizando estos precisamente posesivos, ¿sí? Nuestra honorable madre, Tlazoscamati no Tlalnanzi, ¿no? Te agradezco, Tlazoscamati, te agradezco, mi madre tierra, aquí está, miren el no, está presente. Tlal es tierra, Nan, de Nantli,
Itzin, honorable. Te agradezco, mi honorable Madre Tierra. Y Pampa, esta partícula y Pampa, porque Tinechmaca, porque me das mi aliento. Perdón, mi alimento, no tlacualis. Es un agradecimiento que le podemos hacer a la tierra. Claro, si nosotros queremos, y si no, pues también no pasa nada, no hay ningún problema, ¿no? Hasta aquí, compañeros, algo que a ustedes no les haya quedado claro, alguna duda, igual y lo podamos ampliar. ¿No? Bueno, si no hubiera ninguno, quiero explicarles un poquito el absolutivo de los sustantivos. Aquí está, miren, los absolutivos son estos, los absolutivos, ¿sí? Que se eliminan cuando aglutinamos y cuando pluralizamos. Ajá, aquí, por ejemplo, Cali, que es casa. Pero para decir sus casas de ellos, incalguan. In, sus casas de ellos, miren, aquí está, in. Lo que veíamos hace ratito. Incalguan, sus casas de ellos. Ahora bien, no todos los sustantivos terminan con tli, con tele, con i, con li, con in. No todos los sustantivos. Está un sustantivo que es poloco. Es el burrito. El nombre del burro, poloco. Y si se dan cuenta, no termina en tli, ni en li, ni en i. Pero, cuando le ponemos este posesivo, se conserva toda la palabra. Mopoloco, tu burro. Nuestro burro. Topoloco. Ese burrito que está uno ahí es de todos nosotros. Pero si cada uno de nosotros lleva su propio burrito para no caminar al cerro, ¿cómo diríamos? ¿Qué le agregaríamos? ¿Cómo le diríamos? Hagan de cuenta, estamos aquí nosotros y aquí ya tenemos muchos burritos, ya cada uno de nosotros nos toca uno para que nos cargue y no caminemos mucho en el cerro. ¿Cómo diríamos? ¿Cómo diríamos nuestros burros? Ajá. ¿Qué le agregaríamos? Topolocowan. ¿Qué más? Tosocamati. Diríamos topolocowan. Nuestros burros, ¿verdad? Pero así como estaba la palabra topoloco, que hay un burrito solito que está ahí, que es de todos. Pero si decimos cada uno de nosotros, nos toca un burrito. Ah, bueno, topolocowan. Muy bien. Entonces, miren, es de esta forma vamos a ir desarrollando. Y aquí tenemos otra palabra, otro sustantivo, que sí tiene el sustantivizador o el absolutivo TL. Masat, venado. Aquí lo separé para recalcar y, con darles ese conocimiento del Masat que tiene el TL, venado, Masat. De nadie es el venado, solamente decimos Masat. Pero si queremos decir su venado de ellos, in masa. Hay un solito, un venadito solito, pero es de todos los que están aquí, es su venado de ellos. Pero si casi hay muchos venados ahí, nos toca de a 3 venados, igual. Le tenemos que agregar in masaguan. In masaguan, su venado de ellos. Ajá. ¿Sí? Bueno, ahorita es como que a grandes rasgos que les voy dando este ejemplo. Los posesivos se utilizan mucho con los sustantivos. ¿Sí? Con objetos, con animales. Hay una excepción.
con los elementos de la naturaleza no podemos poseerlo. No podemos decir, no yeyeca, mi aire no es tu aire. No tlal, que en la visión occidental podemos decir, no tlal, o sea, mi terreno de aquí, de este cerro hasta el otro cerro, y el otro cerro, tantos kilómetros, es mi terreno, es mi tierra. Pero en náhuatl no existe eso. Tú no te pertenece ese territorio, ni siquiera la tierra que estás pisando, ni siquiera la casa que tienes, ni siquiera la vida que tienes, no te pertenece. El agua te pertenece. ¿Por qué? Porque el agua es de todos, el aire es de todos. La madre tierra, nosotros le pertenecemos a ella. Cuando nos muéramos vamos a ir con ella. Y ahí de los posesivos que nosotros debemos de reflexionar, ¿sí? Y también el de mi venado, es no más tu venado. ¿Por qué tu venado? Si el venado es libre. No ocelo. ¿Por qué es tu ocelo? Entonces, es eso de los posesivos. Se utiliza más con los sustantivos. Ajá. ¿Algo que ustedes quisieran comentar o alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado tan claro? ¿No? Bueno, en caso de que no, pues vamos avanzando entonces para un poco, tal vez no terminemos, pero sí podamos concluir una parte. El imperativo también está muy presente para dar una orden, para dar una petición, para dar instrucciones. Es el imperativo shi, ¿no? El imperativo, dar una orden, sugerencia. Por ejemplo, Shikisto que no tiene mi. Dime cómo estás. El shi, precisamente, esto es decir, que no como. Chiquito que no tiene mi. Dime cómo estás. Claro que esto va a estar en otra temática, pero es un poquito ir adelantando, ¿no? Shite ishpanti monantzin. Presenta a tu mamá. Pues, nonantzin, Guadalupe, un ejemplo en mi caso. Ajá. Persona. Pero esto lo vamos a ver en otro ejercicio. Ahorita quiero que nosotros nos adentremos en la parte de los posesivos, ¿sí? Y aquí también les doy algunas pequeñas frases que los empecemos a ver, que nos empecemos a adentrar. Les decía yo, en la siguiente temática vamos a ver el día miércoles los sustantivos, pero también vamos a ver el sábado, dentro de 8 días, vamos a ver esta partícula shi. ¿Son necesarias estas partículas para escribir? Por supuesto. Dice aquí, el verbo qua. Qua es comer. Pero ¿cómo diría yo? Come. Come. Shikwa. Come. Shikwa. Un ejemplo, Shikwa Tlaxcali. Y estamos diciendo, come tortilla, Shikwa Tlaxcali. Y si le queremos agregar otra cosa, Shikwa Tlaxcali no iknitzin. Shikwa Tlaxcali no ikni. Shikwa Tlaxcali no iknitzin. Come tortilla, hermanito. Honorable hermano. Hermanito. Come tortilla, hermanito. De esa manera. Maca. La palabra maca es dar. ¿Sí? Pues yo le digo, dale. Shimaka. Dale. Dale a él o a ella. Ahora bien, también, ¿por qué les presento el shi?
los posesivos se utilizan más con los sustantivos y el she más con los verbos. Se utiliza con los verbos. Este she le adjudica al verbo para que este verbo ya se ponga en acción hacia una persona. Como la de qua es comer. No tiene ninguna acción el verbo comer, pero le agrego she. Ah, bueno, shikwa, come, ¿no? Ya le estoy convirtiendo este verbo que se haga en acción, que alguien lo haga. Ita es ver. Chiquita, mira o ve. Oni, shikoni, bébelo, beber. Shikoniat, por ejemplo. Ajá. Shikoniat. Bebe agua. Ajá. Bebe agua, ¿no? Entonces la partícula she, unido al verbo, como les pongo aquí, miren cómo está aquí, unido al verbo, she más verbo, más can es el pluralizador de los imperativos. Mientras que los posesivos es one, los imperativos es can. Pero bueno, no los quiero confundir mucho ahorita. Esta parte lo vamos a ver en una temática muy específica. ¿Sí? Bueno, permítame. Y aquí está lo que yo les decía. Lo que yo les decía, las partes de nuestro cuerpo. Ajá. El oído, solamente el oído, nakasti. Pero si yo digo mi oído, no nakas. No nakas. Mo nakas. I nakas. To nakas. Amo nakas, su oído. In nakas, su oído de ellos o de ellos. Y aquí precisamente, si se dan cuenta, miren, está la palabra también de nariz. Y yeka, sol. Pero en sí, para decir solamente nariz es yekasoli. Pero como la I, les decía yo hace ratito, la regla, termina en I, entonces se elimina la I y yekasol. Mo yekasol. To yekasol. La mano, aquí está lo de la mano, matli. Matli o maitl, por ahí les pongo, miren. Maitl o matli, que es mano, para decir su mano de ella, ima. Ima. Tenemos aquí el del ombligo, que es shikli. Ombligo es shikli. Pero para decir su ombligo de ella, ishik. Ahí se eliminó el tli. Cintura, shilantli. La cintura es shilantli. Pero su cintura de ella, ishilan. Y shilan. Pierna, metzkohyot. Metzkohyot. De metzli. La pierna. ¿No? Ahora, para decir su pierna y metzkohyot. Y se eliminó el TL. Este precisamente se los presento para ir ejercitando cómo estos sustantivos van cambiando cuando terminan en alguno de esas partículas. Y ahí mismo miren todas las partes de nuestro cuerpo. Pero les quiero aclarar, las partes de nuestro cuerpo siempre lleva posesivos. Porque aunque esté el ojo es de alguien, la nariz es de alguien, las manos es de alguien. Claro, el aire, el fuego, pues ahí no podemos decir que es de nosotros. Podemos decir, Tlalnanzi, nuestra madre tierra, Yeyecat, nuestro aire, porque está con nosotros. Ajá. Muy bien. Entonces, estas son las partes. Ahora, como ejercicio que les voy a dar, precisamente es
precisamente es agradecer a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con cada uno de ellos. Tlazohkamati no istololo o no istololo Juan. Les agradezco mis ojos. Y ahí escribimos una frase. Les agradezco mis ojos. Tlazohkamati no istololo Juan. Tlazohkamati no maguan. ¿Por qué les tengo que agradecer mis manos? Que gracias a estas manos escribo, gracias a estas manos trabajo, gracias a estas manos pongo en práctica mi creatividad. Tlazohkamati no ikxiwan. Les agradezco mis pies, porque tengo pies y camino. Hay personas que no tienen pies, hay personas que no pueden moverlos. Y eso, tal vez no nos hemos puesto a pensar en eso de que nuestros pies no les hemos agradecido. Nuestra nariz ni le agradecemos porque nos ayuda a percibir los olores. Nuestro cuerpo no le hemos agradecido. A lo mejor alguno de ustedes ya lo hace. Y qué bueno. Y qué bueno es eso, vivir en esta filosofía, en este conocimiento. Tlazohkamati, no tlacayo, te agradezco mi cuerpo. Tlazohkamati, no tzonteco, te agradezco mi olla aquí con pelos, ¿no? Porque pues bueno, gracias a ti pienso, gracias a ti estoy presente, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Tlazohkamati no kamak, te agradezco mi boca, porque a través de ti expreso lo que yo siento y no necesito hacer algún ruido como los animalitos para que me entiendan mis hermanos, ¿no? Y todas esas cosas, Tlazohkamati no nakasuan. Les agradezco mis oídos, porque hoy escucho a mis compañeros, escucho las olas del mar, porque a veces no hemos agradecido lo que tenemos, ¿sí? Bueno, y quiero terminar esta clase, ¿sí? Precisamente con lo último. A mí me ha funcionado mucho. Ándale, aquí está. A mí me ha funcionado mucho esto para los posesivos para hacer adivinanzas. Estamos también en ese proceso de editar un libro de adivinanzas, pero pues no lo hemos compartido porque luego nos roban la idea, ¿no? Bueno, dice así. Icuitlapil hueyac, su cola es larga. Quicuatlayoli, come maíz. Tlaxcali, tortilla. Chanti, vive. Ponemi. Panmochan, en tu casa, aquí está en el posesivo, en tu hogar. Juan, Kimakasi Miston, y le tiene miedo al ratón. Aquí no. ¿Quién es? Pues es este, el Kimichi. Dice en náhuatl este ratón es Kimichi, ¿no? Kimichi. Dice, su cola es larga. Come maíz, tortilla, vive en tu hogar y le tiene miedo al gato. ¿Quién es? Kimichi, el ratón, ¿no? Entonces, esto se utiliza, yo lo he utilizado mucho los posesivos para crear este tipo de texto. Ah, que la canción contigo. Ajá. Entonces, es eso lo que les quería compartir el día de hoy. Precisamente en esta clase, los gatitos por aquí andan, el día de hoy, en esta clase, espero les haya sido muy provechoso. Y no sé si quisieran compartirme algo ustedes. Pues aquí estamos para escucharlos, ¿no? Si tuvieran alguna duda. ¿Amó? ¿Amó un catlatlonilistli? Sí, compañero Luis. Bueno, pues Tlazohkamati, maestro Yaot, y tengo una duda también. He escuchado que le dice, bueno, yo apenas estoy empezando en el náhuatl, entonces no sé, pues no sé, pero he escuchado que le dicen Temachtiani, ¿verdad? ¿Ese es maestro en náhuatl? Ajá. Muy bien. La palabra, sí, es en náhuatl, es una variante, es Temachtiani, ¿no?
La palabra te, como les decía hace rato, es como persona. Machti. Ándale, vete por ahí, ratoncito. Te machti. Machti enseña. Ni como esa persona que enseña. Te machtiani. Es una forma. El otro es machtisker, el que enseña. No, que también vamos a ver precisamente en los sustantivos de oficio, los sustantivos de tlamachtisker, tlapachtisker, calchisker, la persona que hace casas, ¿no? Sí, temachtiani puede ser de esa manera. ¿Qué más? Tlazocamati. Tlazocamati, temachiani. Sí, ¿qué más, compañero Ramón? ¿Algo que nos quiera compartir? O tal vez sea una duda. Tlazocamati. Es una duda, es respecto a, bueno, es que he escuchado que Huitzilopochtli es una variante de Tezcatlipoca, no sé qué, si sabe algo de eso. Sí, bueno, Tezcatlipoca en el Anáhuac ya existía con los toltecas en el Toltecayo, Tezcatlipoca. Por eso están siempre muy presentes como la dualidad del día y la noche. El Tezcatlipoca es la noche y Quetzalcóatl es en el día. Y precisamente Huitzilopochtli, de acuerdo a lo que se tiene, lo trajeron los hermanos que emigraron de Chicomostoc, que llegaron al Valle de México, que no llegaron como los grandes, sino que llegaron como una tribu, y ellos traían precisamente la deidad de Huitzilopochtli, que es el colibrí izquierdo. Les encantaba tenerlo como una deidad porque precisamente representa esa perseverancia, esa tenacidad. Tanto que decían cuando llegaron los mexicas en el Valle de México, los que venían de Chicomostoc, la peregrinación, decían los tecpanecas, pidieron permiso de establecerse una parte en ese territorio y los mandan a este lugar donde había mucha serpiente de cascabel y nopales, decían para que se los devoren las serpientes, que los muerdan, que se mueran estos que no los queremos aquí, los indeseables. Pero en vez de que las serpientes se coman a estos amigos, ellos se comieron a las serpientes, se lo convirtieron en nopal, pues lo consumieron como alimento. Y eso es lo que los empoderaba, decían, según los registros, de ser muy perseverantes. Entonces, Huitzilopochtli es el colibrí izquierdo. Y el colibrí es uno de esas aves que tiene más corazón que cuerpo. Pero también hace cosas que los demás aves no lo hacen. Puede volar de cabeza, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. Y sobre todo por su plumaje y que se alimenta de lo mejor, el néctar de las flores. No se alimenta de carroña como el sopilot, como el buitre. Se alimenta de lo mejor. Y de ahí que retomaron ellos que pues Huitzilopochtli es precisamente traído por los hermanos que venían migrando, salieron de Chicomostoc o de Aztlán. Ahora lo otro, cuando conforman su reinado los mexicas, estaban Tezcatlipoca, estaban precisamente Quetzalcóatl, pero lo que hicieron es quitar a ellos, ahora pusieron en este templo mayor, como le llaman, a Tlaloc y Huitzilopochtli, y Quetzalcóatl, pues lo hicieron a un lado, ¿no? Bueno, esa es la información que yo tengo. Puede ser que haya otras fuentes. Tampoco puedo asegurarle muchas cosas. Pero lo que se percibe, lo que nosotros seguimos viviendo en esto es eso. ¿Sí? ¿Sí, compañero Ramón? Sí, le agradezco mucho, Tlazocamati. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, si ya no hay nada más,
Timoitasque tonali miércoles, nos vemos el día miércoles. No nos despedimos, porque en náhuatl pues no hay ninguna palabra que diga adiós. Es timoitasque, nos vemos, porque si no nos vemos en este plano, pues podemos vernos algún día en Mictlán, porque seguiremos allá el transcurso de nuestro existir. ¿Qué más? Bueno, timoitasque no ikniwa, tonali miércoles. Nos vemos el día miércoles. Shi mosewika. Descansen. ¿Qué más? Timoitasque. ¿Qué más, timoitasque? Igualmente. ¿Qué más?